El segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer los versículos 15 al 24. Dice así la palabra del Señor. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cuáles conclusiones prácticas podemos derivar de todo esto? En primer lugar, aprendemos de esta historia que debemos orar por nuestros hijos, que Dios los preserve de penalidades, dolor o muerte, aun cuando las circunstancias parezcan estar en nuestra contra. Aun cuando sospechemos que la enfermedad de nuestros hijos ha venido como un castigo por causa de nuestro pecado. Hermanos, aún así, debemos orar que Dios preserve a nuestros hijos. No siempre que nuestros hijos se enferman es porque hemos pecado contra Dios. A veces es así, pero no siempre. En Juan capítulo 9, los discípulos y el Señor se encontraron con un ciego de nacimiento y los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿A quién le echamos el muerto? Y el Señor respondió: no pecó ni este ni sus padres. No que eran impecables, lo que está diciendo es: la ceguera de este hombre no es producto del pecado de nadie. Nació ciego para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero aún fuese por causa de algún pecado conocido que hayamos cometido contra Dios, aún así debemos orar por ellos mientras haya esperanza. Debemos descansar en la misericordia de Dios y no dejar de orar fervientemente por ellos hasta que venga una respuesta obvia a nuestra petición. En el caso de David, obviamente Dios respondió que no. Y nosotros debemos orar y orar y orar, y mientras más profundo es el mal, más profunda debe ser nuestra oración, hasta que Dios nos dé una respuesta obvia, o sí o no. Dice Juan Calvino: la oración siempre trae frutos, siempre, pero nosotros no sabemos exactamente cuál. Pero hermanos, la oración siempre trae frutos. En segundo lugar, aprendemos que cuando oremos por nuestros hijos, debemos hacerlo con la misma disposición que David manifestó en este pasaje. Mientras su hijo vivía, se dedicó a orar por él con todas las fuerzas de su corazón. Pero una vez el niño murió, descansó por completo en la bondad y sabiduría de un Dios soberano. Y si queremos tener una vida cristiana balanceada, debemos tener en perspectiva la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ambas cosas. Hermanos, cuando estas cosas no están en perspectiva,
podemos caer en el fatalismo por un lado o en un activismo ansioso por el otro. Si descansamos completamente en la soberanía de Dios, pero olvidamos que nosotros somos responsables, vamos a caer en una situación en la que no haremos nada. Bueno, ¿para qué orar? ¿Para qué esforzarme? Si ya Dios va a hacer lo que va a hacer. Sus decretos son inmutables y mi oración no va a cambiar nada. Hermanos, eso es fatalismo. Y los cristianos no debemos ser fatalistas. Dios ha decretado todo cuanto pasará, pero ha decretado que eso ocurra a través de medios. Si queremos el fin, debemos usar los medios. Y uno de los medios que Dios ha decretado usar es la oración de su pueblo. No tenéis lo que queréis, porque no pedís. Debemos cuidarnos del hipercalvinismo y del arminianismo. El hipercalvinista dice, ya Dios determinó quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. ¿Para qué predicar el Evangelio entonces? Porque Dios ha decretado que aquellos que se van a salvar se salvarán por la locura de la predicación. Y nosotros, si queremos ver a los perdidos salvados, debemos predicarles el Evangelio. No somos hipercalvinistas, pero tampoco somos arminianos. El arminiano piensa que todo está en las manos del hombre y que es el hombre que decide. Y que aún nosotros podemos cambiar los decretos divinos por nuestra oración. No, hermanos, no. Nosotros no podemos cambiar la mente de Dios. No somos fatalistas, pero tampoco vamos a caer en un activismo ansioso. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y aunque no entendamos esto, ambas cosas están incluidas en la palabra de Dios. Y si queremos tener una vida cristiana balanceada, tenemos que vivir en el marco de estas dos verdades escriturales.